Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal y en este caso a la sección del Consejo de Visiones, donde anotamos las experiencias psíquicas que nos enviáis. Vamos a transcribir enseguida una nota de una experiencia vivida, la segunda de esta serie, por Giovanni Colombo, un colaborador nuestro habitual, que es un psíquico y que quiere permanecer, digamos, oculto, no quiere salir en la imagen. Le he dicho que me lo escribiese y me lo ha escrito. Bueno, hay que remontar para atrás en nuestro canal y coger el vídeo que habla del rescate o del rapto, y se refería a la experiencia que tuvo Giovanni Colombo en relación a una astronave que está en la zona de Saturno, una inmensa astronave, y que dentro de entre 4 y 6 años iba a proceder al rescate de gran parte de la humanidad ante una situación catastrófica. Esa historia además fue ratificada espontáneamente por una familia completa de madre y 2 hijos que, sin conectar con Giovanni, en el mismo día recibieron la misma información por parte de entidades extraterrestres. Se llama el rescate o el rapto y es algo que puede darse de entre 4 y 6 años. Vamos a ver. Posteriormente hicimos otro vídeo que hablaba del cambio del eje de la Tierra y eran 2 experiencias, una de Ana Luz, una colaboradora nuestra que también tiene experiencias psíquicas importantes y que nos hablaba de unas entidades que vivían en el interior de la Tierra y que se estaban quejando de que nuestra actitud ante el cambio climático y otra serie de circunstancias, ante posiblemente la 6ª extinción, que ya está, digamos, tipificada por las universidades de distintos lugares del mundo, podría poner en peligro su existencia. Y también otra experiencia mandada por Marta. La experiencia de Marta, digamos que hace alusión también a la primera de Giovanni. Marta nos decía, en consecuencia, que iba a haber una especie de alteración del núcleo, quizá una ralentización del núcleo, y que iba a producir un cambio del eje magnético y, como consecuencia, una terrible catástrofe. A su vez, Marta habla también de la posibilidad de un rescate. Historias interesantes, pero no dejan de ser tremendas. Pero es el Consejo de Visiones donde analizamos los sueños, las percepciones inconscientes, etcétera, etcétera. Giovanni nos manda la siguiente experiencia que hace alusión también a un poco a la primera. Sigue estando en pie el rescate porque viene una situación tremenda. La historia es la siguiente. Voy primero a hablar cómo se dieron las circunstancias. Yo he hablado con Giovanni y he hablado con su esposa. Su esposa le ve un poquito antes de levantarse que está llorando en trance y gritando. No le quiso despertar y esperó al levantarse. Cuando se levante todavía tenía él el trauma interno, seguía llorando, seguía aterrorizado, porque al parecer algo que afecta a la Tierra va a atraparnos, va a influirnos, va a quitarnos la energía vital. Esto ocurre tal que hoy. Giovanni, no sabe que en ese mismo día, es decir, el día anterior, en la noche de ese día, en la noche anterior, quiero decir, los astrónomos del mundo, distintos observatorios, han localizado y han podido fotografiar algo que ya se sabía que nuestra galaxia iba hacia un punto en Sagitario, se llama Sagitario A. Los astrólogos lo sabemos y siempre decimos que ahí está el centro galáctico. Bueno, pues ese punto central es un agujero negro inmenso, que atrapa todo lo que encuentra.
Bueno, curiosamente, lo que ve Giovanni, cuando me lo dice, y cuando hablo con él y con su esposa, les mando la foto, al día siguiente, les mando la foto del agujero negro que se ha podido fotografiar. Y Giovanni se queda perplejo porque exactamente vio lo mismo, pero él no sabía la noticia. Él sencillamente se quedó absolutamente obnubilado. Dice, pero si esto es lo que yo he visto. Pero fijaros, todavía hay más detalle. En la experiencia que él me manda, que yo le he dicho, escríbemela, porque yo puedo alterarla, él ve algo curioso. El eje del agujero negro, en relación a la galaxia, está desviado 30 grados, que no es normal. ¿Cómo se ha desviado? ¿Quién lo ha desviado? No se sabe. Pero él en la experiencia lo ve. Pero si él no sabía ni la noticia, no se había publicado todavía que había un desvío de 30 grados, ¿cómo demonios la voz que él escucha, creo que serán una entidad la que se lo dice, le habla de esa desviación? Y todavía no estaba descubierto. Él no sabía que existía esa desviación. Al parecer, ese desvío que tiene de 30 grados el eje en función de la galaxia afecta a nuestro sistema solar sobre todo, o sea, está en la dirección de nuestro sistema solar y como consecuencia somos los más afectados por lo que el agujero negro nos hace a nosotros. Algo tremendo. Y él lo cuenta, yo le he dicho, escríbemelo. Por tanto, voy enseguida a leer la experiencia de Giovanni. Solamente dos observaciones. Primero voy a explicar lo que es un agujero negro. Voy a explicar también un poco que veáis las fotos de la galaxia y después leemos la experiencia. Estamos hablando de la rotación galáctica sobre el eje central, sobre el agujero negro, es de 250 millones de años. Estamos hablando de dimensiones tremendas. Ese núcleo agujero negro donde se atrapa todo es de tal densidad, es tan grande que atrapa hasta los mismos pensamientos, atrapa el espacio, atrapa el tiempo, atrapa todo lo que queda en su influencia. Incluso hace desaparecer día a día estrellas completas con sus sistemas solares. Estamos hablando de algo impresionante, algo que no podemos entenderlo con nuestra mente. Sin embargo, al parecer, ese desvío que tiene de 30 grados enfocado hacia nuestro sistema solar nos está perjudicando gravemente. Hasta el punto de que, como dice Giovanni otra vez en el segundo escrito que me manda, por eso es bueno que veáis el primer vídeo, tienen que proceder a un rescate. Pero ¿cuándo se da esto? Entre 4 y 6 años. ¿Significa que es el final de la humanidad? Hombre, estamos hablando de cifras de millones de años. Probablemente sea un episodio, porque en el primer relato, en el Consejo de Visiones, Giovanni dice de que serán rescatados y que luego vuelven a la Tierra. O sea, que por lo visto consigue o se normaliza la situación vital de la Tierra. Pero que vamos a pasar un periodo duro, por supuesto. Recordad también que en esa experiencia se habla de que determinados países de Europa van a sufrir fuertemente ese proceso. Incluso se recomienda ir más hacia la zona del Ecuador. No podemos hacer nada porque son elementos tremendos. Bien. Otra reflexión que quiero haceros antes de empezar, para no alargarme mucho, es que el calendario maya y el Apocalipsis, que son lo mismo, uno captado por una cultura y otro emitido por otra cultura, hablan de un cambio, pero que es astronómico, que es cíclico y que es astronómico. No hablan de castigos, ni de caballeros que nos van a matar, ni de pecados, ni esas cosas que en aquel tiempo los que recibieron esa información psíquica, por su plano comparativo, lo llevaron al proceso religioso, al proceso del castigo, al proceso de la profecía. No. Los escritos que estamos recibiendo vía psíquica nos hablan de cambios astronómicos que se dan en función de la mecánica de la galaxia, de cómo funcionan las cosas. También importantísimo, hemos dicho en algún vídeo que estamos en el Apocalipsis, pero lo curioso es que es tan preciso esto, es tan singular, que varias estaciones de rastreo de radioastronomía hayan fotografiado la bestia negra que está en el centro de nuestra galaxia. Es tan extraordinario, tan singular. ¿Por qué ahora?
Pues porque estamos en ese proceso de cambio. Y ha sido fantástico, porque en astrología nosotros sabemos siempre que nuestra galaxia va hacia un punto en Sagitario, hacia el grado 28, cerquita del 28 de Sagitario. Bueno, eso que era teoría ahora se ha demostrado, se ha descubierto, pero ya lo estaban diciendo los mayas. Hablaban de que nos alineábamos con la galaxia, que nos animábamos con el centro galáctico. Es impresionante esto. Cómo hace 5 o 6 mil años se hablaba de esto. Cómo en el Apocalipsis los psíquicos gnósticos descubren lo mismo, un periodo de cambio, no asociado al castigo ni a las profecías, sino a un proceso astrofísico o astronómico. Pero que se dé ahora, que nuestros psíquicos lo capten, por eso no me he resistido a dejarlo en el tintero. Es tétrico, es duro, es difícil. Pero mi obligación, nuestro grupo de trabajo, lo que hace es informar. Que esto se vaya a dar, estamos hablando del mundo onírico, y todo puede quedarse en un simple sueño mal soñado, en una percepción equivocada. Por eso lo envío con ánimo de investigación, no con ánimo de asegurar o de sentenciar ni de producir profecías. Es una investigación. Si sigue habiendo información, la rastrearemos y la sacaremos. Pero ha sido curioso, porque Giovanni no sabía en absoluto que habían descubierto el agujero o el agujero negro hacia donde va nuestra galaxia. No lo sabía. Y mucho menos que tiene una desviación de 30 grados hacia nuestro sistema solar, que su eje está desviado. Impresionante, queridos amigos, impresionante. Bueno, pues dicho esto, voy a leeros la experiencia, porque creo que merece la pena que la escuchéis. Es dura, pero vuelvo a insistir, está dentro de un plano de investigación, no de aseveración ni de sentenciar las cosas, ¿vale? Leemos, por tanto. Pues querido amigo, ya voy por la segunda parte. Esto parece la guerra de las galaxias, pero contado del final al principio. Así se lía uno más y termina por no entender nada. En fin, el tema es que anoche, un pelín antes de levantarme, mi cuerpo astral se vio atrapado en una masa energética espiral, la cual lo arrastraba más y más hacia el centro de la misma, como si de un gran agujero en medio del espacio se tratase. El ojo del mismo, de un color negro grisáceo, absorbía todo y a todos. Mi cuerpo astral, incapaz de vencer esa fuerza de atracción, se vio arrastrado hacia el centro del agujero, en donde lo único que se podía ver es oscuridad y muerte. Mi cuerpo físico se quería mover, pero con el cuerpo astral sin entrar en el mismo es imposible incluso pestañear. Una vez dentro del agujero, pude ver cómo entidades de gran tamaño fusiformes, lo que llamamos aquí larvas, se comían toda energía viviente. Lo peor es que cuanto más comían, más grandes se hacían, ampliando también ese gran agujero negro.
No se escapa nada a su voraz apetito. Primero la energía de las plantas, luego la de los animales, para acabar comiéndose también la materia de los mismos. Este será el final de tu sistema solar. Pero hasta que eso suceda, tienes que irte preparando a una serie de sucesos que ya están empezando a ocurrir y que irán poco a poco diezmando la vida en tu planeta. Pude ver desde el espacio cómo ese gran agujero negro estaba empezando a atraer hacia sí mismo toda la energía de vida de nuestro sistema solar. Tanto el Sol como el resto de los planetas los veía inclinados energéticamente hacia ese gran agujero, como si de un gran ventilador de fuerza centrípeta se tratase. Lateralizaba la energía planetaria y estelar, provocando que la materia se inclinase también con el consecuente cambio de eje. Tanto los planetas como el Sol perdían constantemente prana vital. Las especies se diezmaban, las enfermedades eran incurables, los cambios climáticos eran brutales. Erupciones, terremotos, inundaciones, incendios, tremendas erupciones solares, plagas, todo ello provocaba que la vida en nuestro planeta fuera un eterno sufrimiento. Pero lo peor es que los colores energéticos desaparecían. Cada capa energética que recubre nuestro cuerpo carnal disminuía tanto de densidad como de color. Era como vivir en un mundo en blanco y negro. El sufrimiento de vivir sin colores y con la mitad de la energía que necesitamos hacía que, aunque la mayoría de la gente no lo viese, se volviese loca y se atacasen los unos a los otros o se suicidasen. Yo no puedo vivir en un mundo así. Es como volver a ver la televisión en blanco y negro para siempre. Prefiero morir. Repetía una y otra vez mi cerebro. Prefiero morir. Conseguí despertarme con el disgusto del sueño todavía en los dientes. Pero desde esa noche es cierto que los colores energéticos que envuelven todo y a todos se han oscurecido. ¿Será mi inconsciente agónico, traumatizado por el sueño, o será verdad que el gran agujero negro nos está absorbiendo? A partir de ahora, el que lea esto y de repente empiece a ver la vida que le rodea más oscura, tendrá que hacerse esa misma pregunta. ¿Nos hemos sugestionado o estamos desapareciendo? Mi mujer me comentó al levantarme que en las noticias del día anterior habían descubierto los astrónomos un agujero negro al cual se dirige nuestro sistema solar de unas dimensiones descomunales. En el artículo anterior que te envié, escribí cómo hay una nave extraterrestre a la cual llamo Skyfly, preparada a la altura de Saturno para hacer un rescate máximo en nuestro planeta ante la amenaza de una catástrofe a nivel planetario. Habrá que ir pensando en comprar asiento porque el futuro está cogiendo un cariz bastante oscuro. ¿O todo es producto de mi imaginación? Bien, amigos, pues hasta aquí la experiencia. Esto es lo que nos ha mandado Giovanni. ¿Cómo nos posicionamos? Hay que ver los 3 vídeos. El primero de Giovanni Colombo, que hablaba del rescate, el segundo de Ana Luz y de Marta, que hablan de un problema en nuestro sistema solar producido por el núcleo, y otro, la siguiente experiencia de Giovanni, que nos habla de lo que hemos leído a continuación. Lógicamente, si esa fuerza magnética o esa fuerza tan fuerte del agujero negro que está en el centro galáctico es tan fuerte, se traga soles todos los días, varios soles, con sus sistemas planetarios, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Podría ralentizar el núcleo? Por supuesto. Si es capaz de atrapar todo un sistema solar y varios sistemas solares al día, ¿cómo no va a poder parar un núcleo?
parece que ahora poco a poco las informaciones psíquicas van teniendo una cierta lógica. Tremenda, pero es lo que hay. Por otra parte, fijaros que cuando hablamos de un psíquico, hablamos de una persona que ve la materia, ve la energía que tiene la materia y ve las entidades dinámicas que tiene la energía y la materia. Es decir, que todo lo que existe está animado por algo. Si tú no los puedes ver en ese plano, porque solo vemos 3 dimensiones, existe la 4ª y la 5ª dimensión. Y hay entidades como Giovanni que puede ver ambas cosas. Por eso dice, veo unas entidades que están detrás de la fuerza magnética que hay en el interior del núcleo o del agujero negro que está en el centro de la galaxia. Nos puede sorprender. Dice que tiene que ver esa energía con la larva o el animal o la energía dinámica, digamos psíquica, que está detrás del proceso material o del proceso magnético. Ellos lo ven. Nosotros no, pero ellos lo ven. Por tanto, os dejo con esta experiencia. Si tenéis alguna información nueva, nos la enviáis. Y os lo dejo simplemente para discernimiento. Ni aseguramos ni podemos decir que categóricamente esto se va a dar. Pero dentro de ese contexto de investigación, os lo dejo a vuestro discernimiento y os envío un saludo cariñoso. Hasta el próximo vídeo.